Es lo que ha sucedido durante esta jornada, además de múltiples reacciones internacionales, también distintos análisis con respecto a los resultados. Y de todo ello vamos a destacar y nos vamos a centrar en el informe final, en la conclusión del Consejo de Expertos Electorales de América Latina, el CELA, que ha acompañado este proceso así como muchos otros. Para ello nos acompaña su presidente, Nicanor Moscoso. ¿Cómo está, Nicanor? Bienvenido, muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí una vez más. A ti muchísimas gracias. ¿Cuánto tiempo en esta última jornada electoral para este proceso han pasado en Venezuela ustedes? Bueno, el 8 de septiembre firmamos el convenio de veeduría con el Consejo Nacional Electoral. No obstante, habíamos ya llegado a un acuerdo verbal de nuestra intervención y pudimos acompañarlo incluso desde el mes de agosto en las diferentes auditorías que se iniciaron al proceso informático de votación que mantiene este país. Es decir, que hemos acompañado telemáticamente y presencialmente. Hemos venido 4 delegaciones en el transcurso de estos 3 meses y ahora pues que venimos un grupo ya más grande, todos de expresidentes, vicepresidentes y magistrados de organismos electorales de América Latina, que nos hemos dividido el trabajo en diferentes sectores, tanto de Caracas como de diferentes regiones del país de donde nos pudimos desplazar. Hablemos de las conclusiones del informe que ustedes han presentado hoy, Nicanor. Mira, las conclusiones que nosotros tenemos son básicamente lo que hemos venido diciendo varios años, en varias elecciones que venimos a este país. Tenemos la satisfacción como Consejo de Expertos Electorales que hemos llegado a la luz después del túnel, podríamos decirlo. Porque hemos venido estos años acá, mientras en la prensa internacional, mientras la opinión en redes sociales, etcétera, se atacaba el sistema electoral venezolano, se decía que hacía fraudes, que estaba fabricado para hacer el fraude a favor de uno de los participantes, pero en esta ocasión que hemos venido... Que las máquinas no eran confiables, decían, por ejemplo, que son, ¿no?, máquinas automatizadas. Sí, tanto así que cuando hubo el problema en las últimas elecciones presidenciales de los Estados Unidos, decían que se habían utilizado máquinas similares que las que usaban en Venezuela, pero en fin, la verdad siempre sale a la luz. Y hoy no es una verdad que solo nosotros la decimos. Nuestra satisfacción es que hoy todos los candidatos, todos los representantes de las organizaciones políticas, es decir, de los partidos políticos de Venezuela, que casi en un 100% participaron en estas elecciones, ya sea de los partidos que apoyan al gobierno o de sus opositores, porque hay varios sectores de oposición, sí, nos han manifestado su total confianza en el sistema de votación y no solo a nosotros, se lo han confiado al mundo. Hoy por hoy ustedes como medio de comunicación no habrán visto que otros canales han vuelto en esta ocasión a hablar acerca del fraude que se puede hacer a través de las máquinas de votación. Si los propios actores, que son los partidos políticos y los votantes venezolanos, ya están convencidos de eso, pues ya es un gran paso. Con eso hemos llegado ya a las elecciones que se dieron el día de ayer. En las auditorías participaron 40 organizaciones políticas con sus técnicos. Llegamos al día de las elecciones, como están familiarizados con el sistema con más de 20 años, los testigos de los partidos estuvieron en las mesas, los miembros de mesa estuvieron completos. ¿Hubo más presencia de testigos electorales en cada mesa de votación en esta oportunidad? Mira, vosotros podríamos decirte que de la muestra que obtuvimos, de las muestras que han obtenido los demás observadores, tanto nacionales como internacionales, en un 99% de las mesas electorales hubieron testigos de los 3 principales agrupaciones políticos que unen ellos, son alianzas que unen a diferentes partidos, sí, 2 que son de oposición al gobierno y los partidos que apoyan al gobierno. Entonces, la participación fue total. No vimos un solo conflicto entre quienes conformaban las mesas. Algo que fue un progreso extraordinario y que, no obstante que es costumbre en muchos de nuestros países en América Latina, que en los alrededores de los centros de votación se instalan agrupaciones de partidarios a apoyar a sus partidarios a que vayan a votar, pero en realidad es una labor proselitista. Eso se daba hasta hace algunas elecciones acá en el país, lo llamaban puntos rojos. Sí. Hoy no los vimos ni a 100 metros ni a 200 metros, a ninguna distancia de los centros de votación, ni de los partidos, ni del partido de gobierno, ni de los partidos de oposición. Es decir, que las personas fueron a votar en paz y en paz recibieron los resultados. Ayer, cerca de la medianoche, cuando ya pudieron proclamar los resultados,
los recibieron todos con tranquilidad, ¿no? Porque fíjese usted, Nicanor, que el pueblo venezolano siempre ha recibido en paz los resultados de tantas elecciones, 29 elecciones en 20 años. Quienes no recibían los resultados en paz eran aquellos que adversaban al gobierno, al chavismo, y que no salían pues bien librados o no lograban el triunfo esperado en el proceso electoral al que se habían enfrentado. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué cambió? Que los procesos que ha tenido, mire, a veces cuando se va tocando fondo en la vida, se reacciona. ¿Qué es lo que pasó con Venezuela? Sus líderes políticos llevaron a una situación al país, una situación extrema, en donde unos pedían a potencias extranjeras muy grandes, a potencias muy importantes, que prácticamente invadan al país para poder cambiar al régimen. Y los otros políticos del país tenían que asumir una posición similar y buscar apoyo en otras potencias. Es decir, que los venezolanos, los líderes de Venezuela, estaban entregando en manos extranjeras sus problemas para que se los resuelvan otros. ¿Qué es lo que comenzaron a hacer de un tiempo para acá? Claro, a eso dialogar. es lo que anhelaba la oposición. Así es, sí, entonces a dialogar. El gobierno no, porque el gobierno siempre ha dicho que los asuntos de los venezolanos y venezolanas se dirimen entre venezolanos. Así es. Hay sectores de oposición que tomaron esa otra vía. Así es, pero mira, cuando el diálogo se instaura, ya en ese momento es como el aplauso, yo lo repito muchas veces, las dos manos se necesitan para aplaudir. Cuando los diálogos fracasan, no ha fracasado uno en los diálogos, han fracasado los dos, algo pasó, algo hubo que no lograron entenderse, pero ahora se están entendiendo. Por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral fue electo por unanimidad por la Asamblea. Ni siquiera es el reflejo de las mayorías en la Asamblea, porque la mayoría del partido de gobierno en la Asamblea es abrumadora. Pero hoy tenemos dos rectores, se los llama acá, los magistrados, sí, muy cercanos y de partidos de oposición, y los otros también al partido del régimen. Entonces, y viven en armonía al punto que han llegado en consenso en todos los aspectos de las elecciones. Fíjense, un paso que dieron muy importante en este país, que no se lo ha dado en ninguno de los países de América Latina, es que se hizo una auditoría a todo el proceso tecnológico de votación. Lo hicieron 10 profesionales académicos de altísimo nivel de las universidades venezolanas, electos por los 5 miembros por unanimidad. Es decir, que los eligieron los 5 y ellos luego de 2 meses presentan un informe al país y al mundo en la que le dicen que el sistema es robusto, es fuerte, es confiable y que sirve para que sean exitosas las elecciones que se iban a dar el día de ayer, y así se dieron. Entonces, con todo esto y los diálogos que se han venido desarrollando, han creado la paz en el país. La paz que la vemos en las calles. Ha cambiado totalmente el aspecto de las ciudades, de los centros comerciales, de la vida de ustedes aquí en Venezuela. Sí. La convivencia misma de los venezolanos es totalmente diferente y la podemos vivir nosotros que venimos de afuera, que hemos venido también en momentos que eran muy difíciles, como cuando se elegía la Asamblea Constituyente, por ejemplo. Hoy no vemos los militares rondando los sitios donde nosotros como observadores nos instalamos. Y algo muy interesante, que hoy y nos hemos podido reunir con ellos, con una cantidad de aproximadamente 130 observadores de la Unión Europea. Y está nuevamente una delegación del Centro Carter. Así es. Una delegación de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, eso ya va dando las muestras de que ustedes, los venezolanos y venezolanas, se están entendiendo tal y como debió ser siempre. Nosotros lo único que hacemos, lo que decimos siempre, llamar en el día de la votación que todos salgan a elegir. Y decimos también nosotros, el que no sale a elegir también es su voluntad y es parte del proceso eleccionario y democrático. También es democrático mi decisión de no salir a votar y dejar que otros elijan por mí. Ya ese es Pero ese es el problema. asunto, que otros elegirán por quién decide no salir a así votar. Es, pero esa es la elección del que no sale a votar. Pero todas estas organizaciones, ustedes siempre han estado acompañando el proceso y entregando además orientaciones al CNE cuando consideran ustedes que es el caso, pero todas estas otras organizaciones sobre las que hubo mucha atención de medios de comunicación, Unión Europea particularmente, pareciese que tuviesen unas funciones más superiores que las de los otros veedores internacionales, y todos ustedes cumplieron aquí una función. ¿Usted qué opina de ello? Bueno, mire, yo pienso que lo que sucede es que
sin señalar particularmente a un organismo, muchas veces son conformados desde el punto de vista político. Entonces, cuando son conformados desde el punto de vista político, tienen una arista a favorecer a alguno de los sectores. Pero la verdad siempre sale a la luz. Y la verdad está dicha no por organismos extranjeros, sino por ustedes. Anoche se proclamaron los resultados. No hemos visto a nadie, ninguno de los partidos perdedores, de los que salieron desfavorecidos en los resultados, que han salido a proclamar que el resultado no es justo, que ha existido fraude. Absolutamente nada. Con las mismas máquinas de votación, con el mismo sistema, con todo el proceso que usted nos estaba contando, ¿o tuvo algo distinto a esas máquinas de votación, por ejemplo, las últimas legislativas a las de hoy? Y esto es importante también para destacar, porque también evidencia, Nicanor, que es un asunto de carácter político. Así los técnicos dijeran que todo estaba muy bien, luego políticamente se intentaba instalar la narrativa del fraude. Mire, con las mismas máquinas, con el mismo sistema, o sea, las máquinas siempre se modernizan, pero con el mismo sistema, en el 2015, la oposición alcanzó una mayoría abrumadora. Para las legislativas. Para las elecciones legislativas. Sí. Lo que haya pasado después administrando su triunfo ya es cuestión política. Pero con ese mismo sistema electrónico de votación, ganaron en el 2015, han ganado ahora gobernaciones, están ganando un número muy alto de alcaldías. Es decir, si van a decir que es fraudulento, también van a decir que fueron fraudulentas esas elecciones. Pero esa es la parte política que hoy ya se está desarmando. Sí, es decir, ustedes destacan como el ambiente de paz y tranquilidad. Es que destacamos que si los opositores al régimen, quienes pierden hoy las elecciones, aceptan, también están haciendo un juego político muy interesante, y ahí lo voy a decir desde el punto de vista político. Ellos están haciendo un inventario de cuál es su capital de votación, porque puede darse el caso que es probable que el gobierno gane 18 o 19 o 20 de las 23 gobernaciones, pero luego veremos también cuántas alcaldías gana la oposición. Claro. Y finalmente, cuántos votos en realidad obtiene cada una de las tendencias, porque siempre termina habiendo dos tendencias. Lamentablemente también en Latinoamérica nos están dividiendo en dos posiciones extremas, que son muy malas para nuestras democracias. Nos ubican, eres anti o anti. Si no estás conmigo, eres bruto. Si no estás conmigo, eres mi enemigo. Eres mi enemigo. Entonces, eso lamentablemente muy pocos países no han llegado a ese nivel de confrontación, ¿no? Mire usted, en el Perú ganó con pocos votos un presidente, ya se lo quiere destituir, ¿ya? En el Ecuador otro presidente ganó unas elecciones, tienen sus razones, se lo quiere destituir. Pero quienes apoyan la destitución del presidente del Perú, en cambio reclaman que no se destituya al presidente de Ecuador, porque es de la tendencia de ellos. Entonces, mire usted cómo se demueven los discursos políticos. Son las complejidades políticas, exactamente, claro, que tenemos en nuestros países. Y para el caso de Venezuela, ha sido muy interesante este proceso electoral, que todos aquellos que habían tomado la vía del golpe, tratar de derrocar a un gobierno, pues que entren de nuevo al juego democrático y se plantee este panorama de paz. Por último, Nicanor, con la visión que todos los sistemas electorales pueden ser perfectibles, ¿qué le haría falta al venezolano? Mira, yo pienso que en la parte técnica administrativa del sistema muy pocas cosas se pueden mejorar. Lo que mejora la tecnología año a año, o sea, hoy tienes una tablet más pequeña, con más velocidad, etcétera. Eso es lo que podría mejorar. Pero hay otros aspectos que nosotros lo hemos citado en nuestro informe como recomendaciones. Es, por ejemplo, que el Estado debe ir pensando en asumir parte del financiamiento de partidos políticos, algo que se ventila en casi todos nuestros países, y creemos nosotros que sería algo importante. Lo otro que hemos destacado también como una recomendación, que no es una labor del Consejo Nacional Electoral como la que acabo de mencionar también, sino ya de las autoridades legislativas, de los poderes políticos del país, respecto a la publicidad en campaña. Una publicidad que debe ser equitativa, que pueda poner en manos de los candidatos una regularidad de propaganda, que puedan utilizarla. Y eso, por ejemplo, no está en manos del Consejo Nacional Electoral, sino es una decisión política de quienes forman las leyes, quienes hacen las leyes, y principalmente la Asamblea Nacional. Con eso lo despido, Nicanor, muchísimas gracias.
Gracias a Muy ustedes. interesante escucharlos a ustedes, porque además así comprobamos que sin duda Venezuela está en otro momento político por la paz y la tranquilidad, y eso pues no tiene precio. Muchas gracias. Muchas gracias a Muchas ustedes. gracias.